de contacto legal. Bueno, hay muchísimas personas que desconocen que hay situaciones del derecho de familia que trascienden a la sede penal y se convierten en delitos, como cuáles: pensiones alimentarias que no se pagan, régimen de visitas que no es cumplido a cabalidad o temas de violencia doméstica. Por eso me traje hoy al abogado penalista Rafael Rodríguez Salazar. Don Rafael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Gracias, María. Efectivamente, hay asuntos de las relaciones familiares que desafortunadamente, por una serie de factores que se dan a nivel familiar, trascienden a la vía penal porque se incumplen ciertas obligaciones que tienen las partes. Yo he dicho que los asuntos de familia no deberían de trascender de esta forma, pero hay situaciones que se dan y que nos llevan a esta vía. Vamos a ver, ya entremos en materia, hablemos del tema de pensiones alimentarias, porque si decimos que es que trasciende a la vía penal, no estamos hablando de apremio corporal, no estamos hablando de la persona que incumplió. Más bien, cuéntenos cuándo es que un tema de una pensión alimentaria que no se pagó trasciende a la vía penal. Sí, en nuestra legislación, en nuestro Código Penal existe el delito del incumplimiento del deber alimentario. Este delito se configura cuando de manera deliberada la persona que está obligada a pagar una pensión alimentaria no lo hace. Y cuando hablamos de manera deliberada es que teniendo la posibilidad de hacerlo, hace todo lo posible por no hacerlo. Entonces la ley efectivamente determina que si esta persona incumple ese deber alimentario, puede generarse el delito. Se puede presentar la denuncia y se puede determinar si se dan esos presupuestos que determina la ley. No solamente hay una sanción que va desde 1 mes a 2 años, sino que también puede agravarse, porque hay personas que con tal de no pagar ese deber alimentario renuncian al trabajo, distraen los bienes que tienen y generan una serie de situaciones que agravan la situación. Entonces aquí existe esa posibilidad de que generemos un hecho delictivo más allá también del apremio corporal que genera la falta de cumplimiento del deber. Don Rafael, tal vez en este tema de pensiones alimentarias, explicarle bien a los televidentes en qué se diferencia un apremio corporal de un delito de esta magnitud, ¿verdad? Sí, la ley de pensiones alimentarias establece que el no pago de la pensión alimentaria genera el apremio corporal, pero aquí lo que hay es la prisión por el incumplimiento de la obligación de pagar. En el caso del delito penal, lo que se genera es que efectivamente se demuestra de que hay una argucia de parte de quien está obligado para no querer pagar pudiendo hacerlo. Es que hay que tener claro de que se tiene que tener claridad de que esta persona no lo hace teniendo la posibilidad de hacerlo, porque tampoco podemos obligar a lo imposible a alguien. Hay situaciones en donde efectivamente la persona no está obligado a pagarlo, pero no puede pagarlo. ¿Por qué? Porque su salario no le permite efectivamente hacer ello. Entonces tenemos que valorar de que es aquella persona que teniendo esa posibilidad omite hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de una señora que tiene el tema de la pensión alimentaria para cobrarla para sus hijos y ya viene esta persona, el obligado alimentario, incumpliendo con el pago de pensión, entonces, aparte del apremio corporal, tengo el chance de ir, por ejemplo, a la fiscalía a denunciar este delito de incumplimiento. Yo puedo efectivamente certificar ese expediente alimentario, verificar de que la persona ha sido notificada, demostrar de que la persona tiene los medios para hacerlo y que no quiere hacerlo y presentar la denuncia ante la fiscalía. La fiscalía está en la obligación de dar trámite a este proceso, investigar, ver si se cumplen los presupuestos y si los presupuestos se dan, puede inclusive acusar. Pero no tenemos que dejar por fuera también la posibilidad que tienen los usuarios o las personas que se ven como víctimas del proceso de querellar, también de hacerse asesorar por un abogado privado y presentar una querella que es una acusación de manera privada. Don Rafael, y también qué importante, además de la pena de cárcel, también hacerle ver a las personas que han incumplido con sus obligaciones alimentarias que se les puede manchar incluso la hoja de delincuencia, ¿o no? Sí, ciertamente, si aquí no se toma una medida diferente, una medida alterna a las que la ley prevé, si se le impone una sanción que determina la posibilidad de pena de prisión, esto mancha su récord delincuencial.
que para efectos laborales no se ve, pero para efectos penales, si vuelve a cometer otro hecho delictivo, pues va a tener que ir a cumplir ese hecho delictivo en prisión. Ok, ahora hablemos del régimen de visitas, porque muchísimas personas pues ya tienen una resolución donde un juez determina que estos padres o progenitores no custodios, ¿verdad?, que no tienen a ese hijo en sus casas, tienen el derecho a verlo y demás, y ese hijo también tiene el derecho a ver a su papá, pero sigue siendo incumplido. Entonces, comentemos sobre el régimen de visitas. ¿Qué pasa cuando aún así que hay una resolución de un juez no se está cumpliendo? Mire, en estos casos la persona que tiene este régimen de visitas o la comunicación y contacto y que judicialmente se obligó a cumplir esta obligación que el despacho judicial ha dado, que en muchas ocasiones se hace inclusive hasta por medio de una conciliación en donde las partes disponen qué es lo que hay que hacer y alguna de las partes incumple. Si alguna de las partes incumple y la otra parte le hace ver al juzgador de que esta persona está incumpliendo, el juez lo que hace es prevenirle de que tiene que cumplir esa obligación judicial. Si la incumple, se da lo que se llama el delito de desobediencia a la autoridad. Y la desobediencia a la autoridad es un delito penal, que tienen que darse también los presupuestos de que efectivamente estando obligado no lo hizo y el juez le previno y de esa manera incumplió. Esto está sancionado con una pena de prisión que va de 6 meses a 3 años. Aquí lo que hace es que se le pide al juzgador que envíe ese proceso a la fiscalía con lo que nosotros llamamos un testimonio de piezas, o bien la persona interesada puede certificar, puede determinar de que se dio el incumplimiento de la obligación que se tenía judicialmente y establecer el delito de desobediencia a la autoridad para que sea investigado y sea la fiscalía la que determine también si se dan los presupuestos. De igual manera, puede hacerse con abogado privado, pero también el Ministerio Público está en la obligación de llevar a cabo el proceso. Con este tema del régimen de visitas, qué difícil es cuando, pues, generalmente los padres que tienen a ese hijo, en la custodia, dicen, ay, bueno, es que yo no te lo puedo prestar porque se quedó dormido, hoy no se quiso levantar temprano, no se quiso bañar, no quiere ir con vos, o del todo, pues simplemente el niño no quiere. ¿Cómo hacer cumplir un régimen de visitas así? Qué complicado. María, en este caso tenemos que tener claridad de que la comunicación y contacto, las visitas no es un derecho de los padres, es el derecho que tiene el menor de comunicarse con sus padres. Si no se permite esa comunicación, no solamente se puede dar el delito de desobediencia a la autoridad, sino que se puede dar el delito de abuso de la autoridad parental. O sea, un padre que teniendo la obligación de cumplir con el deber de que su hijo se comunique con su padre y no lo quiere hacer, él está abusando, está cometiendo efectivamente un daño hacia el menor que no tiene ello. A nivel psicológico o a nivel de otras instancias se habla de la autoridad parental, de un abuso de esa autoridad parental y aquí lo que hay que hacer es prever de que efectivamente la otra parte está incumpliendo y que no lo quiere hacer, efectivamente no por disposición del menor, sino por disposición de ese padre. Entonces, aquí entra un proceso de investigación que puede generar no solamente esa desobediencia, sino el abuso de la autoridad parental. Ok, bueno, qué importante tomar en cuenta realmente este tipo de delitos que pueden llegar a pues complicar la vida de las personas y la vida de las familias. Ahora hablemos del tema de violencia doméstica, porque muchas personas van y denuncian violencia doméstica al juzgado, pero no pasa a la sede penal. ¿Cómo es que se hace este intercambio ya del juzgado de violencia doméstica a la sede penal? Sí, tenemos que tener claridad que cuando hay violencia doméstica hay diferentes tipos de violencia hacia la persona que se ve afectada. Puede haber una violencia de carácter patrimonial, una violencia de carácter física o una violencia de carácter psicológica. Si el juzgado de familia o el juzgado de violencia doméstica determina que en lo que se está denunciando existe la posibilidad de que se genere un hecho de carácter delictivo porque hay violencia física, porque la violencia trascendió más allá del simple incumplimiento de lo que la ley de violencia doméstica establece, entonces el juzgado de familia puede hacer también un testimonio de piezas y pasar el asunto a la fiscalía para que verifique si alguna de las condiciones de violencia que están ahí están inmersas dentro de lo que es la ley de penalización de violencia contra las mujeres. Puede haber una restricción a la autodeterminación de la persona, pueden haber daños, pueden haber delitos de carácter sexual, puede darse una violencia de carácter patrimonial en donde hay una
una distracción, una sustracción de un bien, una mala administración de un bien que se tiene, y aquí se genera también cualquier tipo de delito que la ley de penalización de violencia doméstica, la ley de penalización de violencia contra las mujeres genera. Pero aquí importante es que en violencia doméstica generalmente, María, se aplican medidas de protección. Y si se incumplen estas medidas de protección, está el delito de incumplimiento de medidas de protección. Y esto genera un delito que está castigado con una pena de prisión que va de 6 meses a 2 años. Si hay incumplimiento de esa medida, hay que tener mucho cuidado, porque generalmente por ese incumplimiento se dice que hay peligro para la víctima y se genera la prisión preventiva. Entonces aquí tenemos que tener claridad de que la violencia doméstica no solamente es la obligación de cumplir, sino de que si no cumplimos podemos generar una situación en donde nos pueden hasta privar de la libertad. Ahora, ya para ir cerrando, me imagino que muchísimas personas pues se han sentido identificadas con este tema. Podemos decirle a las personas cómo pueden recurrir si ya saben que, bueno, aquí hay un delito, porque la verdad es que están incumpliendo con alguna de estas situaciones de pago de pensión alimentaria, régimen de visitas, tema de violencia doméstica. ¿Dónde debe recurrir la persona y si necesita un abogado gratuito o no? En estos casos, en todos los procesos, sea el juzgado de violencia doméstica, sea el juzgado de pensiones alimentarias, sea la ley de penalización de violencia contra las mujeres, nosotros podemos pedirle al juzgador que lleva el proceso que envía y remite el asunto a la Fiscalía. La Fiscalía está en obligación de hacer esa investigación y determinar si hay un hecho delictivo. Es de manera gratuita. Sí, no lo hace el despacho judicial. Nosotros podemos copiar ese expediente, certificarlo, instar y presentar esa denuncia de manera directa, que la Fiscalía también tiene la obligación de hacerlo. Si no lo hace, tenemos consultorios jurídicos, tenemos defensorías sociales que pueden atender de manera gratuita a las personas usuarias o a las personas que se sienten ofendidas y verificar esa posibilidad de ser atendidas en un consultorio de universidades, del Colegio de Abogados, de diferente forma. Pero también es importante que las personas afectadas se asesoren, y si tienen abogados privados que son especialistas en el área, pues que busquen ese abogado y ese especialista, porque de nada sirve tener el abogado si no se tiene el conocimiento para atender el asunto. Muchísimas gracias, don Rafael. Realmente agradezco por aclarar estos temas, y pues muchísimas gracias a todos los televidentes por acompañarnos un lunes más en Contacto Legal.